A Cocachos aprendí. Únete como tutor o estudiante a esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. La diferencia con otras plataformas es que aquí tendrás acompañamiento del tutor mientras aprendes. Visita cocachos.com y empieza ahora. ¿Qué tal, amigos y amigas de Dudas Eternas? Aquí. ¿Ya acabaste? Ya, ahora sí. ¿No vas a hacer tu saludo a lo Elon Musk o no? Sí, aquí al borde, aquí al borde de experimentar una guerra. Al borde de la Tercera Guerra, hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del Perú, ¿no? Hoy me pasé estática, weón, del micro. Se puso bélica la cosa. Pero sí, vamos a hablar hoy día acerca de lo que es cómo Perú pasó la Segunda Guerra Mundial. Algunas cositas que se cuentan que por ahí como que están todavía media nebulosas, ¿no? Y quizá lo más importante, ¿no? ¿Cómo pasó la Segunda Guerra? Y en una probable tercera, que todavía lo veo muy improbable, ¿ya? Pero en una probable tercera, ¿cómo reaccionaría? Yo estoy seguro de que los memes no van a faltar. Exacto, Eso está segurísimo, weón. Puta, te cae una atómica en Lima y están subiendo memes todavía en los grupos postings, ¿no? Sí, Entonces, sí. vamos a explorar ese tema. Y bueno, ya que Isabelita ya habló, ¿cómo estás, Gianfranco? Aquí, bueno, saludándolos una vez más, otro sábado junto a ustedes. Yo dudaría esto de la Tercera Guerra Mundial. Para mí ya se está dando de cierta manera, no de manera bélica, sino también a través de la desinformación, de los datos, de la falsedad. Claro, pero recuerda que hay una serie de condiciones que determina la ONU para que una guerra se considere guerra mundial, ¿no? Ajá, ¿cuáles son esas condiciones? A ver. También se agarró frío. Pero yo recuerdo, a ver, una de las cosas, porque hice un video hace tiempo acerca de eso. Una de las condiciones era de que tenían que existir bandos claros y fijos, Ya. ¿no? Que participen dentro de esta contienda, ¿no? Esa es una de las cosas que ahorita me acuerdo. Ajá, sí, no. quería que me Pero, sepas a mí. claro, porque usualmente sí he escuchado a mucha gente, ¿no? Dice, no, que ya está dándose la guerra, pero está dándose de esta forma, de esta otra, ¿no? Claro, pueden ser como unos preludios, ¿no? Pero creo que formalmente ya existe una delimitación conceptual de qué es una guerra mundial. Claro, ¿no? pero lo que podemos decir es que no estamos en un periodo de paz. Eso sin duda. No, o sea, en el sentido general de la palabra, digamos, hay una especie de consenso, ¿no? O sea, lo que pasa es que... a ver, la esencia del humano es la pelea, la guerra. Ya, ¿Conoces a Eren Jaeger? No. Deberías saber su filosofía, Ajá. que el hombre constantemente está peleando contra sí mismo, ¿no? Mira, o sea, nosotros ya hemos hablado de la guerra. Yo no creo, y digamos, según los estudios que yo he estado leyendo y etcétera, no creo que haya un instinto bélico asesino en la gran mayoría. O sea, eso no. En la gran mayoría no. Ajá. Ok, volviendo al tema de cómo definir una guerra mundial, sí, de hecho que tiene que ver con... ¿Con qué? Con bandos claros, tiene que ver con influencia mundial, vale decir, ¿no? Ujú. Porque al fin y al cabo también esto de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, son términos de fuera, vale decir que claro, según su óptica, según digamos igual también O sea, a diferencia de la Primera Guerra, la Segunda Guerra sí fue masiva, ¿no? O sea, sí fue expansiva Tengo entendido que es en el sentido global, ¿no? Es el conflicto que más vidas le ha arrebatado a la humanidad, ¿no? Son 60 millones, creo, de vidas que se pierden ahí. Ah, claro, pero es igual, es el foco un poquito, pues, occidental, ¿no? Es el foco británico todavía, Bueno, es ¿no? el foco occidental, porque esta guerra fue occidental, pero... A ver, Claro, es el occidental. foco británico. A ver, o sea, el foco no empecemos a cagar fuera del water y irnos del tema. A A ver, ver, qué rico. acá la cuestión es, si la Primera Guerra Mundial empieza con el archiduque de Austria, ¿no? O sea, con el Ese es asesinato del archiduque. ya vamos a decir que es un detonante... Bueno, el simbólico. mínimo, ya simbólico ya. El simbólico, sí, ya. sí. Y la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Alemania, Polonia, todo el Ajá. asunto. En el Perú, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién gobernaba? Gobernaba Benavides. Está Benavides y luego está Prado. Son esos dos presidentes. Benavides se come los inicios, los preludios. De hecho es más interesante la posición de Benavides que la de Prado, ¿ah? Ya. Porque con Prado ya había como que después de Pearl Harbor una situación ya abiertamente pro-estadounidense, pro-aliados, ¿no? Ujú. Pero en Benavides fue muy dubitativo. O sea, intentaba mantener una aparente neutralidad,
De hecho, habían simpatizantes del fascismo acá. Ha habido también mucha polémica con respecto a si es que Benavides y el anterior pues, Sánchez Cerro fueron fascistas. Te cuento una interesante. Hay un libro muy famoso que se llama El fascismo en el Perú, de Tirso Molinari. Ese libro de allí, que se lee siempre en las facultades de ciencias sociales, porque es como que parte de los libros de introducción al siglo XX peruano, ha tenido una fuerte crítica porque parece que Molinari nunca llegó a definir qué es fascismo. Porque a veces, a ver, seamos francos, ya también en esta etapa de nuestra vida, nosotros estamos acostumbrados a llamarle, así como llamarle comunista a todo, también estamos llamados a llamarle facho a todo. Cuando realmente hay ciertas características que, por ejemplo, del fascismo, como lo que puede ser una expansión agresiva fuera de las fronteras y una economía una economía corporativista, cosas que no encajan hoy en día, por ejemplo, con los modelos de ultraderecha, a lo que solemos decirle fascismo, ¿no? Ese fue el problema, por ejemplo, por el que tengo entendido se criticó la obra de Molinari. No había como que una definición exacta del término fascismo y se empezó a aplicar de manera genérica. Bueno, ¿no? El New York Times en el 38 viene al Perú y hace un reportaje a propósito de cómo es que estaba el Perú configurado en ese momento y describe a Benavides como probablemente el jerarca que podría llevar el fascismo, incluso a América Latina. Ojo, o sea, hacen esa descripción. Ahora, hay que entenderlo también, es una visión gringa. Giuseppe Tálamo, que fue representante de la diplomacia italiana aquí en el Perú, dice: es imposible calificar a Benavides como fascista porque probablemente él tenía una visión bastante superficial a propósito de lo que era el fascismo. Puede que haya admirado el orden, puede que haya admirado quizás la defensa de los valores familiares, religiosos, de la patria, pero no le daba. O sea, ideológicamente no estaba en las condiciones como para poder interpretar a cabalidad el nazismo. Y el fascismo, por lo tanto, ¿no? Sí. Ahora, hay otro factor más, ¿no? Mucha gente defiende, pero es que tienes que entenderlo en el contexto de la época. Aguanta. Puedes entenderlo en el contexto de la época, pero el fascismo es indefendible. O sea, no, claro, ideológicamente tienes que ser muy cortito para poder defender el fascismo. O sea, y de verdad es sumamente deprimente. Y diría que hasta vergonzoso el papel que asumió Perú en la Segunda Guerra Mundial. Porque además de tibio, o sea, nosotros recién... vamos a llegar, espérate. O sea, ¿fuimos tibios o no? Fuimos tibios, incluso jugamos a los dos bandos. Mira, en la segunda etapa, claro, estás hablando solo de Benavides. Claro. Ya, Benavides sí, te la compro, ¿no? No, y Prado también, ¿ah? Mira, con Prado lo que he estado revisando es que, claro, Prado ya siendo una posición abiertamente pro aliados, ya, después de Pearl Harbor, claro que con sus metidazas de pata brutales, ¿no? Como esto de la persecución a los japoneses. Un saludo a la comunidad japonesa, los quiero mucho. Y... los quieres mucho. Hazle tu corazoncito recordando que tenemos un evento, así es, el 13 y 14 de febrero tenemos el evento de Dudas Eternas para que puedas... No sé por qué estamos diciendo esto ahora, pero para que puedas... ¿Qué cosa, Kevin Zabaleta? Para que puedas sumarte a este show que vamos a hablar sobre el amor y los cachos en la historia. Un evento donde vas a poder aprender y al mismo tiempo entretenerte y conocer algunas muy buenas historias de amor y desamor a lo largo de la historia. Así es, compra tus entradas en Join Us, así están disponibles para que puedas adquirirlas. Y nos vemos el 13 y el 14 de febrero. Por favor, que vale la pena que cancelemos nuestros planes inexistentes. Pero por favor, asiste. Y recuerda siempre que... ¿Qué tienes que recordar? ¿Qué tienes que recordar? Que son 2 fechas. Ya, sí, son 2 por fechas. Favor, 2 fechas ya. Y nos vemos por allá. Zabaleta, estás viendo algo muy interesante de Heraclio Bonilla. Sí, creo. Lo que pasa es que justo la semana pasada revisé este libro de El Perú y la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que igual también nosotros comprendemos la Segunda Guerra igual a la distancia, la verdad. O sea, y tanto también el movimiento intelectual, vale decir, o de pensamiento o ideológico a la distancia hasta cierto punto, ¿ya? Pero uno de los primeros hechos históricos que apertura, vale decir, digamos, este sentimiento bélico, o sea, antes de la Segunda Guerra propiamente, es la Guerra Civil Española. Y ahí es donde aparece, digamos, el fascismo peruano, el que se le llama, ¿no? Hay autores que dicen que no, digamos, hubo un fascismo estructural como digamos, lo hubo en otros países, incluso latinoamericanos. Por ejemplo, Alfonso Quirós dice que no.
Otros autores dicen que sí, ¿no? Por ejemplo, Antonio Zapata ya comenta que, claro, o sea, la idea de la Unión Revolucionaria, que fue ese partido, ¿no? Inspirado en el sanchecerrismo, que tenía incluso su candidatura y que no gana las elecciones, eso, ¿no? Existe en ese sentido, ¿no? Vamos a decir que, digamos, paporretamente, en el Perú sí hay discursos fascistas. Hay que dejar bien en claro que ese tema todavía está en polémica. Ya, porque te digo, porque cuando se pero yo digo que sí ha existido y yo digo que ha habido discursos. Ya, tú dices eso. Pero no, yo no lo digo porque yo lo he vivido, yo lo digo porque estoy leyendo historiadores, ya, pues, pero ¿no? espérate, Pep, justamente dentro de los historiadores hay discrepancia con respecto a eso. Te digo porque en la presentación de la reedición del libro del pensamiento fascista en el Perú de López Soria, que fue acá en la Casa de Porras, hubo toda una discusión sobre el tema de si es que realmente había, ¿no? Es que igual podemos decir lo mismo con comunistas y socialistas. Sí. ¿Realmente hubo comunistas en el Perú? Por ejemplo, antes de Mariátegui, algo así. O sea, es como que, digamos... Pero son precisiones conceptuales que hay que dejar claro porque si no, llevamos todo al facilismo. Y que son conceptuales... Yo puedo decir furro, que la bronca esté en el mismo concepto. ¿No? Carajo. ¿Por qué? No digas eso, ¿Ya ves? Esa es una imprecisión conceptual. No es imprecisión. No es imprecisión. Así, ya, por favor. No es imprecisión, solamente es que es, no sé, digamos, palabras destatinadas. No, pudiste haber dicho otro adjetivo. Pudiste haber dicho Rofu, ya. Bueno. Entonces, no, a ver. Claro, o sea, pero yo estoy diciendo, ¿no? Quirós decía que no. Zapata dice que sí. Y lo más curioso igual también, que en este libro de Zapata, que, claro, detecta una clase media, vale decir, digamos, desperdigadas por el Perú y, digamos, no solamente en Lima, y ahí da nombres y ahí da localidades. Y eso para comentar el caso de Mira, para hablar de un fascismo peruano en torno al todo el territorio peruano, yo no creo que haya existido porque estaríamos hablando de todo el territorio peruano. Sí, es una buena precisión. O sea, estoy diciendo que hay Zapata ha reconocido personajes de diferentes zonas del Perú. No estoy diciendo que todo el Perú. Sí, puedes conocer a diferentes personajes en diferentes partes del país, pero eso no quiere decir que haya un movimiento como tal. O sea, lo que sí yo percibo pero es que... hubo un partido político. Puede haber habido un partido político, pero igual ideológicamente son bastante huecos. No, sí. Yo estoy diciendo paporreta hace rato. No, claro, entiendo tu punto, pero el punto es, o sea, que trasfondo ideológicamente, muchas ideas que hemos importado de Europa y demás, se transcriben a media voz por varias razones. Uno, las traducciones que llegan, que evidentemente no son al 100% fidedignas, evidentemente hay interés político, hay control. Realidades diferentes, pues entonces no me vengan a decir a mí, o sea, que es posible el fascismo aquí en el Perú. Claro, hay evidentemente tendencias, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y bueno, volviendo un poco a lo que yo te decía al inicio de la Tercera Guerra Mundial, que claro, hay concesiones que hace la ONU, ¿no? Que tiene que haber dos bandos que se enfrenten y que tengan una posición marcada. Yo veo que ahorita estamos con un bando, solamente hay un bando en la cancha y que estamos perdiendo por goleada. Bando es Busca Libre, porque evidentemente no hay mejor bando que unirnos al bando de los libros variados. Disculpe, era necesario. Que es Busca Libre, que tiene para ustedes un catálogo. Zabaleta, baila en guerra, por favor. Vale una danza guerrera. Busca Libre tiene un catálogo gigantesco de libros en castellano para ti. Muchos de los libros que vamos a utilizar el día de hoy están en Busca Libre, lo puedes buscar por allá. Tienen envíos a todas partes del Perú y tienen pues en su página constantemente ofertas para usted. Así que, amigos de Busca Libre, por ahí, pórtese con unos libritos. Nos toca ya. A un clic de distancia, ¿no? Y que llegue a tu casa muy chévere. Por ejemplo, a ver, continuando con esta cuestión. Entender que de pronto aquí en el Perú puede surgir el fascismo puede resultar, además de espeluznante, descabellado. Ok, partiendo de esto, ¿qué cosas defiende el fascismo? Yo creo que no es el tema del fascismo este programa. No, lo que pasa es que... Porque eso, el fascismo no va a tener protagonismo, creo. En Benavides sí. Acuérdate que, por ejemplo, la posición de Perú con respecto a la Guerra Civil Española, que es con el falangismo, fue una posición de, oye, está chévere, ¿eh? Porque... Claro, ¿por qué surgen estos elementos fascistas, no? Que el caso alemán, el caso italiano, y por qué en cierta forma al inicio no son detenidos, porque había un miedo mayor, que era el miedo a la expansión del comunismo. Entonces todos estos movimientos en un inicio no tienen pues ese nivel de combate que se le da después en la Guerra Mundial. Claro, yo creo que es necesario al menos primero ir por ese lado. Ahora, por ejemplo, mira, ¿qué cosas puede defender eventualmente el fascismo? El anticomunismo. Ya. El militarismo, defensa del honor nacional, protección de la familia, valores tradicionales, ponme la cara de Porky. O sea, obviamente es muy fácil, o sea, que la gente ante un discurso así
se da. Pero falta más detalles, pues. No, estoy hablando en términos genéricos, evidentemente. Ya, pues, ¿no? Porque justamente, como te digo, en esa presentación, la crítica que se hizo era de que, ¿y dónde está, por ejemplo, el corporativismo? ¿No? No hay. ¿Dónde está la expansión fuera de fronteras? No hay. Entonces, no tienes dos requisitos ahí y llamarlo de una forma, pues, fascista era como que, ¿no? Ahora, tiene rasgos de fascismo, yo creo que es más lógico, ¿no? Tiene rasgos de fascismo, ¿no? Rasgos fascistas, no sé si fascismo es el término, pero rasgos de fascismo yo creo que sería más adecuado. Por temas nuevamente netamente académicos, ¿no? Okay. Ahora, para la gente que esté interesada y quisiera explorar el tema, Stanley Payne tiene un libro que se llama El fascismo, que tengo entendido que es uno de los mayores estudios del fascismo a nivel mundial, ¿no? Que lo encuentras, obviamente Busca Libre también, pero está con Alianza Editorial, así que por ahí lo descargo. Sabeleta, ¿qué estás revisando? Lo que pasa es que, claro, la gran pregunta que yo me hacía es cómo comprender la Segunda Guerra Mundial en términos mundiales, de verdad, ¿no? Más o menos, Hobsbawm creo que da las claves, o me ha dado unas claves como para comprenderlo. Historia del siglo XX, sí, que es un libro importante y bueno, ¿no? Lo que pasa es que, ¿cómo lo comprende él? Yo creo que cómo lo está explicando es lo siguiente. Es la crisis final de los imperios, vale decir, ¿no? O sea, la idea del imperio, digamos, que se consolida territorialmente, que tiene no solamente sus satélites, sino pues puestos en específico, ¿no? Me has hecho recordar... Es su política injerencista, sí, o sea, tremenda, o sea, digamos, y que más o menos entre esta primera y segunda guerra, digamos, ya es notorio los movimientos independentistas de muchas zonas de Indochina, la región musulmana, ¿me dejo entender? Entonces, o sea, a diferencia de Latinoamérica, que en verdad yo creo que no vivimos esta crisis, vale decir, a una gran crítica, digamos, a los grandes imperios, lo que sí hubo allá fue eso. O sea, Indochina, vuelvo a decir, Asia general se descoloniza, la región musulmana y así. Entonces, yo creo que entendería esta segunda guerra con esa óptica, ¿no? ¿Ok? O sea, estamos viendo que es aparentemente una revancha de la primera, desde luego, pero claro, es esa posición todavía de intentar expandirse y eso en sencillo. De alguna forma es lo que me da curiosidad, ¿no? A diferencia de países latinoamericanos, que en verdad yo creo que ahorita viendo la historia del Perú en esa época, no pasa grandes acontecimientos ni grandes influencias externas, ¿no? E internas. Más son anécdotas, pequeñas posiciones de cancillería, influencia un poquito económica, pero en verdad, a grandes rasgos, yo no he encontrado grandes hechos históricos vinculados a nosotros. Hay unos cuantos, ¿ya? Por ejemplo, está el caso de San Gines, el soldado peruano que va ¿anecdóticos? Yo lo consideraría. No creo que sea anecdótico. Yo sí lo hay un libro dedicado específicamente a San Gines que sacaron en la Católica el año pasado. Que le dediquen un libro no quiere decir que sea, digamos, no sé, ¿qué es para ti un Emiliano acontecimiento Zapata? trascendental? O sea, digamos, ¿qué es un acontecimiento trascendental? O sea, entonces? lo que pasa trascendental, de repente, no sé, trascendental puede ser lo que pasaba en China en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como que positivista, pero claro, o sea, pero mira, no es un país que ha estado directamente en los bandos, pero es un país que ha estado, digamos, no coordinando, ¿no? Pero sí trabajando. Antes de que le lleves anecdótico, yo te recomiendo que revises el libro de San Gines. ¿Por qué? Porque no es un libro enfocado específicamente en la vida de San Gines, sino es San Gines me sirve en tanto a través de sus ojos puedo ver el ojo de la perspectiva de un peruano en la guerra. Entonces, San Gines es la excusa para hablar de algo mayor. Hugo Coyo también ha sacado y ha recopilado muchas historias de peruanos. Final, claro. Muchas historias de peruanos que han vivido la Segunda Guerra y nosotros tenemos igual el caso japonés. Yo creo que es el que más me interesa. Es el más mediático. Pero es la que más me interesa y yo creo que es más que anecdótico porque en verdad estamos hablando no solamente de saqueos a muchas de las tiendas, abusos a personas de origen japonés. La familia Fujimori también le sacaron la mierda. Defiéndelo, Zabaleta. Quiero verlo defenderlo. ¿No? Pierden uno de sus negocios, de hecho. Sí, de hecho, cuando está, claro, la familia
de Fujimori pierde, creo que si no me equivoco, el negocio que tenía la Victoria, ¿no? Y de ahí se va para hacer sastres. No, me parece que tenía un negocio relacionado a una vulcanizadora. Sí, era algo relacionado. Y luego terminan migrando, pues, ¿no? Hacia las flores, ¿no? O sea, termina Fujimori de niño, termina recogiendo flores y vendiéndolas, ¿no? Esa parte sí no me acuerdo, pero que es una venganza, es una venganza. Sí, bueno. O sea, aquí la cuestión es, yo sí le doy la razón a Kevin en el hecho de, claro, o sea, concretamente todos son hechos anecdóticos hasta cierto punto porque los miramos a la distancia. Digamos, al menos yo no tengo un pariente que haya muerto en la Segunda Guerra Mundial. Y si lo tuviéramos, de repente es anecdótico en el sentido mínimo de la palabra, ¿no? A diferencia de la India, de Gandhi. Me dejo entender, ¿no? O sea, estamos hablando pero sí, o sea, hay hechos que marcan a sangre y fuego lo que es la historia del Perú republicano en materia de tibieza, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionas el hecho, claro, de los negocios japoneses, yo te mencionaría que recién en el 42 o 41 es que Perú oficialmente rompe relaciones con el Tercer Reich. Y aparte de eso, algo que me pareció sumamente vergonzoso, y para mí es un papelón mundial, es que se le haya negado la nacionalidad a muchos judíos que estaban en campos de concentración y que eran peruanos, nacieron aquí, y que obviamente, porque este es un decreto que se da en el gobierno de Benavides y que Prado no se encarga de abolir, ojo, y era el hecho de no se le puede dar la nacionalidad peruana o se le puede poner restricción a toda aquella persona que profesa la religión judía. O sea, de un marcado antisemitismo y de una tibieza alucinante. Y los peruanos, que menciona Kevin y que están en el libro de Hugo Coya, que por X razones terminan sobreviviendo pues de manera francamente inusual, ¿no? O sea, acá tengo, por ejemplo, el caso... Suéltalo. De una señora que se llamaba Victoria Barú, que había nacido en Trujillo, y que se casa con su esposo, se van a vivir a Francia y tienen la desgracia, pues, ¿no? De caer en manos del nazismo, son enviados a un campo de concentración, y ella se salva, ¿por qué? Porque tenía conocimientos de agricultura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La llevaron a que pueda alimentar a las tropas con el cosechado de papa. Entonces, ¿qué pasó? Ella, mientras estaba cocinando y cosechando al mismo tiempo, que parece que la llevaban a hacer las dos funciones al mismo tiempo, se escondían las cáscaras de papa debajo de la ropa y en las noches las comías. Quienes sabrán, evidentemente, la cáscara de papa tiene nutrientes y te puede eventualmente llevar a sobrevivir, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Magdalena Teruel, en fin, tenemos una infinidad de historias, pero vamos al hecho, ¿no? O sea, por un lado, nos declaramos, como dices tú, ¿no? O sea, Benavides simpatizaba con el nazismo, hemos considerado pues que ideológicamente era completamente hueco, que no tenía las armas para interpretar el fascismo como tal y llevarlo acá, pese a que la New York Times decía lo mismo, o lo opuesto, perdón, pero sí hay un tema, ¿no? O sea, el hecho de no tomar una posición concreta y favorecer, o en este caso ver... Porque en ese momento no estaba totalmente limitado quién podía ganar la guerra. Entonces, es como que Perú, y creo que muchos países latinoamericanos tomaban la forma del envase que más se acomodara a la realidad. Eso por ejemplo, es algo que es cierto. O sea, si uno examina el gobierno de Benavides en cuanto a la guerra, a los inicios, a la previa y el estallido, y luego ya Prado, con ya el escenario ya presentado allí, claro, el de Benavides fue un escenario de que me mantengo neutral, como para esperar al bando ganador, y después ya con la llegada de Prado, ¿no? Es como que ya, Pearl Harbor, listo, le volaron la... Puta, se bajaron Galilo y Stitch, weón, en Hawái, weón. Base. Quiero agregar algo más. Voy a terminar, Zabaleta, porque me estás interrumpiendo, así que por favor, silencio. Todavía no pasemos a Prado, por favor. Ya, pero esa parte. Dale. La paz. Mira. La paz fría. Ya. Mira, ¿qué carajo? Me has cortado la idea. No, estabas hablando... de la posición de Prado, ¿no? Que ya es como que una oficialización del compromiso de Perú con el bando ganador, ¿no? Porque, claro, no es solamente Pearl Harbor, es donde ahí más o menos ya se comienza a oler las estrategias que al Bigotón no le estaban funcionando al 100%, ¿no? Toda esa maquinaria de la guerra que había hecho con su Blitzkrieg al inicio, sometiendo a Francia, ¿no? Ya estaba empezando a encontrar sus fisuras y es como que ya le ha puesto al bando ganador y listo, ¿no? O sea, pero eso es a lo que te digo, ¿no? En ese sentido, es interesante revisar la posición de los países latinoamericanos, ¿no? Ojo, o sea, antes que pase esa parte, porque solo quiero agregar algo sobre lo de los judíos y, digamos, cerrando la idea de Gianfranco.
¿Sabes qué? Es lo siguiente, ¿no? Justa Zapata agrega algo y me parece importante. Y es lo siguiente, dice, ¿no? En el libro de Hugo Coya sobre los peruanos en el Holocausto judío muestra documentos que prueban la orientación de la Cancillería peruana en contra del refugio de los judíos. Esta política había comenzado en la época de Benavides y obedecía a razones internas, ya que no era un acuerdo internacional patrocinado por Estados Unidos. La razón no es explícita, pero parece deberse al racismo imperante en los círculos oficiales peruanos, vale decir, incluyendo al canciller Alfredo Solf y Muro y a otros destacados internacionalistas de la época. Yo quería cerrar ese punto con una anécdota. Cuando yo estuve haciendo... Chiquita, nada Sí, perdón. Si no, esto va a ser un conversatorio de IEP. Me la debe. del IEP, si no va a ser esta hueá. Mira, hace tiempo yo hice un video acerca de los judíos en el Perú. Y consulté con algunos amigos que son judíos, ¿no? Pero judíos de verdad, no como el de la librería de cronistas. Entonces, yo les pregunté, pues, ¿no? Y uno de ellos me dijo algo bien interesante. No busques diplomáticos, no te van a responder. No te van a responder por qué esa posición, ¿no? Y parece que puede entrar algo por allí. Otro lugar que también, vamos a decir así, que fue vergonzoso hasta cierto punto, es que habían colonias italianas que sí, pues, estaban de acuerdo con lo que mandaba Mussolini, ¿no? Hasta cierta forma, casi de una parte oficial, ¿no? Entonces, hay esas cositas, esos recovecos ahí. Yo solamente quiero anotar para que la gente no se olvide, porque la verdad, Benavides es el... Estamos en Benavides ahorita. No, claro. Lo que pasa es que estamos en Benavides, dicho sea de paso. Benavides es un presidente que igual se lo ha edulcorado un poco, yo creo, ¿no? Porque Benavides, ojo, Benavides entra, digamos, sustituyendo a Sánchez Cerro. Sí. Pero luego hay unas elecciones el año 39. El tipo este... Tipejo. Al final lo que hace es abolir las elecciones, disolver el Congreso y él se queda en el poder. Entonces, ojo, hay que recordar esto, ¿no? Hay que recordar esto, digamos, porque eso, ¿no? Mira, más allá de edulcorarlo... Porque, Sánchez Cerro entró ya, con elecciones. ¿Tú conoces a alguien pero Benavides entró y no solamente abolió unas elecciones, sino es que este tipo fue el que dejó a dedo prácticamente a Prado. O sea, mira, entonces, ahí, Benavides, al fin y al cabo, y esa alianza con el pradismo, con el nuevo pradismo, vale decir, es el que forjó prácticamente medio siglo de Perú en ese entonces. Bueno, pero ahí te das cuenta del vacío ideológico, pues. O sea, ¿cómo Benavides va a dejar prácticamente en el poder a Prado? O sea, si ideológicamente eran prácticamente opuestos. Claro, tuvieron sus épocas de desencuentros, pero eso, al fin y al cabo, fue la alianza. O sea, yo lo interpretaría así, ¿no? Esa alianza. Estás saliendo un poco fuera del water. No estás saliendo fuera del water. Te falta cagar. Jorricho, te falta más cagar dentro del water. Porque no, es que cuando tú te cagas fuera del water significa que ya estás saliendo. Pero le falta a él todavía cagar algo más. Y lo que te falta cagar es de que disculpas a la gente que está comiendo, por favor. La gente está comiendo ahorita. Entonces, una de las cosas que hermanan a estos dos presidentes, más allá del hecho de que sean rivales políticos y todo el asunto, es que acá también estamos viviendo nuestro propio miedo al comunismo, con el avance del Partido Socialista y con el avance del APRA. Entonces, son mini dinámicas que lo vemos acá en Perú en chiquito y en el mundo también se daban, pero en grande. O sea, cuando decía, ¿no? Eso de que no... Porque esto es una mentira, ¿no? Eso dicen que no se pudo reconocer al fascismo al inicio, ¿no? O sea, sí había una conciencia. Lo que había más bien no era un desconocimiento del fascismo en su discurso, sino había una suerte de, este es una mierda, pero el comunismo es más mierda. Entonces prefiero esta mierda antes de que dejar avanzar al otro. El resultado fue un desastre, ¿ya? Porque combatir fuego contra fuego, pero fue malísimo ahí. Ahora, hay algo que se nos está escapando, ¿ah? O sea... Falta Popo. El 41... hay guerra con Ecuador. Eso iba a mencionar, sí. O sea, hay más cosas dentro que están pasando dentro del Perú como para que todos estemos ahí en modo, oye, ¿qué va a pasar con la guerra? ¿No? Tenemos nuestros propios demonios internos también acá. Y esa guerra contra el Ecuador, claro, no es una guerra nueva, ¿no? Es un conflicto que ya se venía arrastrando ya desde el siglo XIX. Incluso de inicio del XX, ¿no? O sea, no necesariamente con Ecuador, pero también con Colombia, por el tema del Hay el tema, claro, justamente temas limítrofes que quedaron pendientes desde la independencia, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ¿cómo lo conectamos con la Segunda Guerra? Porque la verdad, Otra de las cosas que también hay que mencionar acá es el tema del envío de tropas.
El único país que envía tropas a Europa es Brasil. Perú no llegó a enviar tropas. Pero siempre se menciona algo, de que la guerra nos benefició económicamente por la venta de materia prima. No sé si han escuchado eso. Sí he escuchado. Que exportamos cobre, me parece. Me imagino que hablamos de por pero lo que me cuenta un amigo que estudió justamente el tema de la guerra en el Perú, porque para esto sí tuve que asesorarme un poco más, me dice algo interesante. Me dijo, es cierto, o sea, hemos abastecido con recursos a los Estados Unidos para que puedan afrontar la guerra. Pero los gringos, con Roosevelt ahí a la cabeza, fueron pendejos, pues, porque dijeron, ya, vas a apoyar, pero vas a apoyar con un precio fijo que yo te voy a poner. O sea, mientras el resto de Latinoamérica estaba vendiendo así como pan caliente, como vender churros en invierno, pero no, bla, 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 ¿no? Perú vendía también, pero nos habían puesto un precio fijo para poder vender. O sea, no nos beneficiaba esa desesperación por materia prima. Nos daba estabilidad, sí, claro, teníamos un contrato y todo eso, ¿no? Pero no se llegó a explotar a veces a esos niveles que uno piensa, ¿no? Y ese también es otro detalle, ¿no? ¿Fue ética esa jugada? ¿No la fue? No sé. No, francamente antiética. A ver, justamente, ¿puedes mostrar este libro de repente de la oligarquía? Señor Zabaleta, o sea, lo que pasa Guerra es que de Antonio Zapata y Cristóbal Jobim. Este libro justamente, claro, toma el tema o toca esta palabra, ¿no? Oligarquía. Y claro, o sea, hablando de la cuestión económica detrás, ciertamente, claro, o sea, las materias primas no fueron las que estabilizaron o las que levantaron la economía de ese entonces del país. Más bien, ¿saben cuál fue el insumo, digamos, que sostuvo a este paisito? Fue ¿cómo se dice? Gracias al algodón. Aquí lo tengo, ¿no? Gracias al algodón, ¿no? O sea, fue el ramo textil, el de los bienes raíces, construcción e industria, más o menos los que tomaron forma en esos años. Pasa que, claro, dándole una lectura como hace Zapata, pensando en esa oligarquía, digamos, peruana, lo que sucede es que cuando entra Prado, las alianzas que él tiene es con esta, vale decir, derecha o este empresariado, que incluso es un empresariado a favor del mercado interno. Entonces, por eso a veces también se dice que el Perú en la Segunda Guerra Mundial no sufrió tanto. ¿Por qué también? Porque la élite nacional, lo estoy citando prácticamente a Zapata, gira o vira sus negocios al mercado interno, conformando oligopolios con precios abusivos, ¿no? Un resumen, en pocas palabras, como Quirós lo ha pintado, que es Alfonso Quirós, es modernidad es igual a precios oligopólicos. Entonces, me dejo entender, ¿no? Hay una oligarquía nueva. En palabras de Zapata dice cambio dentro de la élite y no contra ella, ¿no? En que ahí está la gente del Banco Popular, ¿no? La gente del textil, la gente de construcción, la gente de industria. Por eso también hay mucha gente que seguro, si están vivos, recuerdan como que modernidad también en esa época, ¿no? Me acuerdo. Porque hay deuda interna también, o sea. Mira, me has hecho acordar algo. Con el tema, por ejemplo, de la renovación, no, ¿cómo llamarlo? Cambio. O sea, claro, habían algunas empresas italianas que eran mal vistas acá, ¿no? Porque por el tema pues de fascismo y todo eso, ¿no? Y si no me falla la memoria, el banco italiano, que existía en esos años, cambia de nombre crédito, pues, al BCP. El BCP pues sería, claro, ¿no? El Banco de Crédito del Perú. Entonces ahí es donde digievoluciona, ¿no? Es como que, oye, hay mucho roche que te llame banco italiano, pero cuánto Mussolini allá. Y evoluciona a lo que hoy en día es el BCP. O sea, que se para cayendo todos los días a las 12 de la noche, malito. O sea, no puedo pagar. Oye, espera, ¿no es posterior eso? Tengo entendido que es por esas fechas. Yo tengo entendido que es posterior. Si es que es posterior, sí, lo comentan abajo. No, pero yo estoy seguro porque el BCP nace en la época de Velasco. O sea, Banco de Crédito. A ver, déjame. Sí, a no ser que sea. Yo también tenía en cuenta la versión, o sea, que había sido ese cambio. Sí, ok, uy, ojalá que no me equivoque. Dale. No, igual, pues, se puede prestar y la gente lo puede. Yo siento que la gente igual me va a chancar por haber dicho que el Perú tuvo como que eso, ¿no? Anécdotas pequeñitas, ¿no? Pero no, o sea, yo entiendo, ¿no? Digamos, la grandeza de esas pequeñas historias. A ver, el Banco Italiano se funda en 1889. ¿Ya? ¿Y en cuándo cambió? Ojalá a ver, bueno. Ojalá que Wikipedia lo tenga. En 1941 la familia Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el Banco Italiano y el 1 de febrero del 42 le cambia el nombre al Banco de Crédito del Perú. El 42 son los años de la guerra es del 39 al 45.
Okay. ¿En serio? Sí. ¿Los Romero 42? Así es. Ah, mira, no sé. Mira, bueno, yo tenía qué ese dato raro. en la cabeza, justo te has hecho acordar, ¿no? Eso del cambio del nombre del BCP. Claro, Oigan, qué raro. Lo de los japoneses, bro. ¿Qué pasó con los japoneses? Ya, claro, eso sí. Por favor. Eira, hoy tienes que venir a Perú el lunes. ¿Que se vandalizaron los negocios? A ver, lo que pasa es que fue bien curioso, ¿no? Porque no solamente era un asunto, ¿cómo decirlo? Resultado del fanatismo de la época, sino, estaba revisando el tema, había un recelo muy fuerte hacia la comunidad asiático-japonesa. Muy aparte de una carga de racismo que sí se menciona que pasa con los chinos y pasa con los japoneses, había una desconfianza con respecto a su política de no mezcla. O sea, a diferencia de los chinos, de la comunidad de Tuzán, que sí se mezclaron pues con los peruanos, no, gracias por favor, que se mezclaron con los peruanos y todo eso, los japoneses sí no practicaron mucho ello, no llegaron a practicarlo, y eso generaba mucha desconfianza entre los peruanos, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué son tan así herméticos, no? Entonces como que ya había razones para sospechar. Algo muy parecido había leído también en un libro sobre historia de los judíos que saca el Fondo de Cultura Económica, que existía esa duda con respecto a los judíos, ¿no? También por lo mismo, ¿no? ¿Por qué solo entre ellos, ¿no? ¿Por qué no salen de eso? Porque parece que tuvieran una gran conspiración. Y ahí es donde se genera esta desconfianza, ¿no? Que después, sumada pues al furor de la guerra y a esta idea pues de esto, yo soy de un bando, tú eres del otro, se procede a este proceso de, ¿cómo decirlo? De expulsarlos del país, ¿no? Uh-huh. Se van a Estados Unidos, los mandan a Estados Unidos, si no me equivoco, a Texas o Arizona, por ahí se llegan a ir para que pasen pues ahora juicios, ¿no? hay que decirlo también, o para sea, pasarla mal, ¿no? Para pasarla una pasada mal de mano, pero que en realidad responde a intereses privados muy marcados. Hay que recordar quiénes eran dueños de la mayoría de negocios pequeños que había aquí en Lima. No eran japoneses. Ahora, evidentemente al privado le importa expropiar la mayor cantidad de cosas que pueda para poder hacerse de una parte siquiera del oligopolio, cuando no decir del monopolio si es que fuese el caso, ¿no? Entonces, claro... O sea, tú estás diciendo que esa expulsión obedece también a intereses económicos. Es una interpretación que hago, pero por supuesto, como siempre ha ocurrido. O sea, el tema xenofóbico aquí en el Perú muchas veces... Sí. O sea, se disfraza también de intereses privados. Entonces, es bien fácil agarrar y echarle la culpa al otro de tu propia improductividad, pues, ¿no? O de tu propia ineficacia a la hora de hacer una serie de negocios, ¿no? Uh-huh. Un dato que ahorita... Suéltalo, Zabaleta. Que ahorita se me cruzó... Lo bailando. Por lo que Merlín dijo, ¿no? Las comunidades orientales, vale decir, como la china y la japonesa. 5.000 likes, hacemos un especial acerca de los chinos en el Perú. Es un tema que Merlín hace rato quiere hablar. Pero entonces, justa una de las cosas que notaba Zapata era que, digamos, a diferencia de la comunidad china, que al fin y al cabo es histórica y etcétera, y tuvo muchos años antes, la japonesa por lo menos dice que, que tendió un poquito más a abrirse. Eso es lo que por ejemplo, dice, ¿no? Tendió un poquito más a abrirse, o vale decir, ¿no? A unir esos lazos matrimoniales. No, a la japonesa. ¿A la japonesa? A la japonesa, eso es lo que dice. Espera, a no ser que me esté equivocando, perdón. A ver, revisa. Hoy día sí estoy con mis bloopers. A propósito de esto, hay una muy buena novela a propósito del tema que se llama Gaijin, de Augusto Higa Oshiro. Está publicada por Editorial Animal de Invierno y habla justamente, no necesariamente de la Segunda Guerra Mundial como tal, pero sí de lo que significaba, o sea, hacer Nikkei en esos tiempos, ¿no? Si no me equivoco, Dori Moromisato también habla acerca de eso en el testimonio de mujeres Nikkei. Ok. Ok, pero ya, voy a citar, ya sí. Como vimos más adelante, dice, los chinos habían contraído matrimonios con peruanas ante la ausencia de mujeres de su nacionalidad, mientras que los migrantes japoneses fueron un grupo más cerrado y formaron familias nucleares de su mismo origen. Te dije, Zabaleta. Ya, no espera, oye, o sea, no me puedo. Ya han escuchado lo que ha hecho Zabaleta, ese es el dato certero, así que tú que estabas aspirando a tener tu waifu, fuiste. Dice, algunos japoneses habían optado por la nacionalidad peruana y otros habían nacido en el país y por lo tanto eran peruanos por derecho propio, pero la mayoría aspiraba a regresar a Japón después de haber ahorrado un capital. Veían al Perú como un país de tránsito. Bueno, me has hecho acordar algo que me contó un Nikkei Nisei creo que ya sería esta persona, cuando fui de viaje a Huancayo.
Ajá. Ahí, bueno, el año pasado me tocó ir para la Feria del Libro de Huancayo y ahí una persona que conozco, ¿no? Que es de la comunidad, ¿no? Tomamos un café, el señor ya, ¿no? Y a mí me sorprendió pues ver tantos ojitos rasgados en Huancayo, pues. Ah, sí. Hay bastantes, Sí, hay sí, bastantes. Y yo dije, oye, ¿baja en Huancayo o baja en Tokio, weón? Digo, ¿no? Y entonces él me cuenta por qué, ¿no? Y me dice, es solamente un testimonio del señor, ¿ya? Que es descendiente y que me dice que cuando fue el proceso, pues, de la deportación de japoneses en la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses, hombres, lo que hicieron fue irse, escapar de la casa, o sea, dejaban a la esposa, porque parece que había algún tipo de flexibilidad con eso, no sé, pero se escapaban de las casas y se iban pues a regiones para esconderse, ¿no? Unos años, o unos meses, un tiempo, ¿no? Necesario para que pues se calmen las cosas y luego regresen con su familia nuevamente, ¿no? Y lo que este señor me cuenta es que ellos se iban, o fueron a lugares como Huancayo, por ejemplo, y ya pues por ahí pues el amor renace, ¿no? Sí, unas curvas latinas. Pues, dato curioso, Jaime Yoshiyama, que fue el secuaz de Keiko, Ajá. nació en Huancayo, pues, ¿no? Él nació en el 44, sí. Sí. Entonces, ¿te acuerdas que tú me lo comentaste y yo te dije ese dato? Te lo comenté privado, sí. Ahora, a mí, sí, termina tu... Con razón te... Ay, con razón estabas tan feliz en Huancayo. No, es que me causaba impresión, ¿sabes? Porque cuando yo llegué a Huancayo, a mí me recibí en una universidad ya, y el equipo, dentro del equipo de 10 personas, ponte P7, tenían pues rasgos así bien marcados, pues yo, este es un samurái, me recibe en la puerta, ¿no? Bueno, la cosa que me dice que tuvieron sus amoríos por ahí y luego se regresaron nuevamente a Lima con sus familias originales y quedó la descendencia allá, ¿no? Y bueno, de ahí así que algo, o sea, algo debe haber, o sea, si hay Niseis aquí que estén viendo este programa, que Japón tiene bastante marcado, y te voy a decir que es, o sea, y es la cuestión de, ok, yo cedo particularmente o temporalmente lo que soy para hacer riqueza y volver a mi lugar de origen. O sea, tiene esta cuestión de volver mucho a su lugar de origen. De hecho, a ver, muchas familias, luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda devastado. Hay un Japón antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se habla del trauma japonés de la Segunda Guerra Mundial. Era como que no hubiese existido porque fue una humillación enorme. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno japonés? Becó a sus mejores estudiantes para que se vayan a universidades de Europa y Estados Unidos. Y cuando regresaron, formaron industria y hicieron que Japón pudiese... Se parece mucho a lo que sucedió en la restauración Meiji. Fue una política muy parecida. Entonces, claro, o sea, hay mucho de esto. Y eso también lo veo con familias orientales, ¿no? O sea, hay muchas familias... A ver, por ejemplo, ¿tú cuándo sabes que tienes a un chifa que es bueno? Un chifa que es realmente bueno. Están los chinitos ahí. Y tienes a un chinito que está haciendo su tarea, ¿no? O sea, claro, ¿no? Al costado del fueguito, ¿no? Y ves un pato colgado en la puerta. Exactamente. Ese es indicador de que es un buen chifa. Pero ¿cuál es el tema? Muchas de esas familias no necesariamente se quedan en el Perú. Una vez que amansan su fortuna y ahorran lo suficiente, vuelven a China. Entonces, algo debe haber dentro de la filosofía oriental que los vuelve nuevamente a su... Yo creo que puede origen, ser... ¿no? Pucha, ya nos hemos desviado del tema. Sí, nos hemos abierto un culo. Pero puede ser el caso de que Japón es demasiado pegado a sus tradiciones. ¿Cuántos likes si hablamos 5,000 y vengo acá a hablar de disfrazado de Hatsune Miku. No, Dios mío, te vas a matar de risa cuando dices. Pero venimos acá a hacer un especial sobre migración china y japonesa. De dos especiales. Ojalá que no llegue. Bueno, ¿qué fue la gente le da la contra a Zabaleta, así que probablemente va a llegar. O sea, bueno, mientras que los japoneses volvían a su lugar de origen y algunos se quedaron porque sufrieron igual los ataques, pero pudieron rehacer sus negocios. ¿Qué hizo el Perú? ¿A quién trajo? A Friedrich Wendt. Mano derecha de Klaus Barbie, nada menos. ¿no? Esa es la famosa historia del... Y que Rafael Dumet... Rafael... No, bajar el video. Rafael Dumet, en una entrevista... Sí, hemos dicho... de veras. En una entrevista que le hice hace ya un par de años, me dice que puede que haya sido este tal Schwendt el responsable de la muerte. Mira al banchero. Muy probablemente, muy presuntamente. ¿Por qué? Porque este Schwendt, al parecer,
trabajaba en el gobierno de Velasco Alvarado y era encargado de cobrarle el cupo. O sea, ¿quién mejor que un representante de un bigotón? Desde los 70, weón. Que el representante del bigotón para cobrar este tipo de cupos y hacer las veces de, literalmente, pues, ¿no? Como si fuese todavía en sus mejores tiempos de la Gestapo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas, o sea, que aquí dentro no se han hablado, ¿no? Esa historia de Klaus Barbie es bien chévere, weón. Pero no sé si acá la gente la conocerá. 20.000 likes es especial. Pero es una historia bien chévere. Eso lo leí hace bastante tiempo. Después me acuerdo que lo volví a recordar cuando leí el libro de Cifuentes, Perú Bizarro. Claro. Le dedico un par de páginas, creo. Y sí, es un tema súper interesantón, ¿no? Súper interesantón. Pero bueno, conclusiones, Zabaleta, porque ya no sabe qué hacer, ya está como... ya está en poringa, Dios mío. Bueno, no, yo estoy con mucha curiosidad de qué es lo que van a comentar las personas. O sea, de hecho, la Segunda Guerra Mundial pues ha sido parte de la propaganda norteamericana, ¿no? Al fin y al cabo eso, de estos últimos años, ¿no? En el sentido propaganda, ¿por qué lo digo? Porque claramente hay un protagonismo norteamericano que ha sido escrito a su manera, digamos, glorificado casi, exactamente, ¿no? Edulcorado, exagerado, etcétera. Entonces, digamos, hay percepciones, incluso sobre la Segunda Guerra Mundial, que claro, al fin y al cabo están tergiversadas, ¿no? Por las películas, por ejemplo, las ideas vagas de los periódicos, a propósito etcétera. De esto mismo que dices, ¿no? O sea, claro, aquí en el Perú se le prohibió la nacionalidad y también se prohibió hasta cierto punto el ingreso de inmigrantes judíos, pero Estados Unidos, oye, tuvo políticas antisemitas bastante marcadas y después vemos el resultado, ¿no? O sea, el tema es, o sea, cómo es que estos grandes imperios o estados lo adaptan todo muy a su conveniencia, ¿no? Y el Perú, bueno, sabemos que no puede necesariamente tomar una postura al igual que estos grandes estados, pero sí se acomoda muy bien a los bandos ganadores, ¿no? De hecho, hay una novela buenísima de Philip Dick que se llama El hombre en el castillo, ¿no? Sí lo he visto. Que habla... Claro, que habla a propósito de qué hubiese pasado si el bigotón ganaba la Segunda ¿de eso trata el libro? Guerra Mundial. Y claro, Perú forma parte del imperio japonés, claro, porque está en el Pacífico. Entonces... Vaya coincidencia, no sé. En los años 90 llegó un representante de ahí, ¿no? Hay una serie que sacó Prime, si no me equivoco, de esa, sí. Sí, está buena. Les recomiendo ir a verla, ¿no? Yo me he quedado con ese dato del banco... ¿De crédito? Sí, yo no sé, estoy dudándola. Pero bueno, más o menos para ir cerrando, igual lo que quería comentar es que, claro, aquí sucede la victoria, vale decir, de armas contra el Ecuador, y pues una de las cosas que hizo Prado fue eso, ¿no? Una propaganda gubernamental como para decir, este tipo nos está reivindicando a su padre. Que yo no he llegado a encontrar al menos al 100%, como por ejemplo esa famosa carta que envía Hitler, ¿no? ¿Ah, sí? Supuestamente por haber usado paracaidistas en la guerra. Eso me han contado en el colegio. Que nos felicitaron. Sí, pero no sé si será cierto. Felicitaciones. Encontrado, ¿ya? También hay otra cosa que me habían contado en el colegio cuando yo era chibolo, ¿no? De que Perú le había declarado la guerra a Alemania. Ya, espera, eso... Nuevamente, estoy contándolo como los dichos populares, ¿no? Que no he llegado al menos a encontrar una fuente fiable porque lo he encontrado en blogs. Zapata así, sí lo comenta. Lo llega a comentar. Sí, pero es claro, ya cuando iba a terminar la... Cuando ya estaba cantadísima. O sea, pero esta cuestión de que nos felicitan por haber usado paracaídas, o sea... Algo así me acuerdo que era la historia, porque se supone que habíamos utilizado una táctica que el bigotón había utilizado en las Ardenas, creo. Oye, espera, encontré el dato de cuántos japoneses fueron expulsados. A ver, lánzalos. ¿Cuántos? Lloremos juntos. 1.800 japoneses, residentes legales o ciudadanos peruanos, incluso de origen japonés, que fueron enviados a Estados Unidos, donde fueron encerrados en campos de concentración en Texas y Arizona, hasta el final de la guerra. No se respetó el debido proceso porque no se les escuchó. Las cifras varían levemente entre los distintos autores, pero el Perú deportó aproximadamente al 80% del total de japoneses expulsados de toda Latinoamérica.
Imagínate, el Perú, repito, deportó aproximadamente el 80% del total de japoneses. Y una de las cosas que yo quería comentar es esto. El Perú y Lima sobre todo, todos saben que es racista, ¿no? Pero en esa época, puta, eran racistas pero contra los orientales. Y o sea, autores que yo estimo mucho incluso, puta, eran racistas hasta por las puras. O sea, los leo y digo, oye, no había sentido, ¿vale? Decir, entonces, mucho de este antiorientalismo, ¿sí? Que incluso la Unión Revolucionaria tuvo este racismo contra los orientales, que ya nos venía de tiempo, no os quiero decir, pues ustedes saben, ¿no? Lima, claro, se trasladó a Japón, vale decir, o a los japoneses, y ahí fue donde, bueno, sucedió esto, ¿no? El 80% del total de japoneses expulsados de América Latina. Ajá. No golpeé la mesa, está casi cae. Fueron del Perú. A todo esto, ¿el Perú alguna vez ha pedido perdón por esto? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No debería, ¿no? Yo pienso que sí, Cancillería debería pedir, ¿no? ¿Debería? Pero por lo que me han dicho, al menos cuando dice lo de los judíos, como que... ¿no? Bueno. O sea... No sé si habrá habido, la verdad, no lo sé. Capaz hay, yo estoy hablando piedras, ¿ya? Pero busquen, hagan su tarea, hagan su tarea, carajo. Busquen y comenten, porque a mí me gusta mucho cuando comentan y cuando enriquecen el diálogo, cuando agregan nuevos autores. Te reseteo. Te reseteado. No, oye, yo todavía estoy ¿sabes por qué me sorprende esa cifra de 80%? Ajá. Porque tengo entendido que el país latinoamericano que más migración japonesa tiene es Brasil. Sí, creo que el segundo es Perú. Creo que en Brasil hay dónde esconderse de repente. Pucha, no sé, mano. Pero acá, o sea, 80% es una locura, bro. Demasiada. Por favor, envíe esa ya, yo creo que ya pasó el tiempo. Y... Zabaleta, pide perdón, párate, es tu gesto ahí. No. Chandansky, dices ahí. Bueno, este ha sido nuestro episodio de la Segunda Guerra Mundial. El Perú en la Segunda Guerra Mundial. Vean el especial de Sucedió en el Perú también. Aunque no le veo nada interesante. ¿Han hecho un especial? Sí. Miércoles. Ya. Pero bueno, es eso. Más bien yo me he quedado... Yo he perdido, entre comillas, más tiempo viendo el caso de Indochina. O sea, todas estas revoluciones... Pero eso ya... A ver, claro, de Indochina es colonia francesa. De ahí sale Vietnam. Claro, o sea, estamos hablando de, imperios... en decadencia, vale decir, ¿no? Como que... Eso ya es Guerra Fría, ya, descolonización. No, desde antes. Desde el 14. Sí, desde el 14. Los orígenes de la mecha, en todo caso. O sea, estamos hablando de los movimientos de liberación, vale decir. De los movimientos de liberación. Ajá. Pero eso, revisen este libro, Merlín revisa este libro y... Ese es del siglo XX, José, ¿no? Sí, del siglo XX. Ahí, digamos, en la pausa ya... para poder entender el siglo XX, ¿verdad? Sí. No vayan a estar leyendo a Yuval, por favor. Que el trigo inventó al ser humano. Listo, muchas gracias. Cuídense. Chao, cuídense.